tan sólida y tan seria, eh, digamos, vamos a hacer una bajada en el caso mío, eso que está tan de moda ahora. Eh, yo voy a contar mi experiencia personal y la he dividido en tres sectores, digamos. Primero, la época de gobierno de Allende, después el día 11 de septiembre y después algunas experiencias posteriores al 11 de septiembre. Bueno, mi padre era dirigente sindical del gremio del transporte terrestre y como tal le tocó participar en forma muy activa en el paro de octubre del año 1972. En ese tiempo el gobierno de Allende había invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado y había emitido orden de detención para los dirigentes que estaban convocando a ese paro, entre los cuales estaba mi padre, como digo. Eh, Eso me marcó a fuego, ¿por qué? Porque resulta que justo en esos días yo tenía que rendir la prueba de aptitud académica y mi padre no llegaba a la casa porque habían PDI de punto fijo en las intersecciones o cerca de la casa, esperando a ver si llegaba para detenerlo. Así que la noche previa al día que me tocaba ir a dar la prueba de aptitud académica, a mí yo no dormí de nervios, porque no sabía si mi papá iba a llegar en la mañana para llevarme al lugar donde tenía que rendir la prueba, que era lejos de mi casa, o no iba a llegar. Y en ese tiempo no había celulares, no había ninguna otra comunicación, así que la verdad es que dormí como la mona y al otro día me pasó la cuenta, porque en realidad, a pesar de que obviamente me fue bien en la prueba, pero no saqué el puntaje espectacular que yo me había, que yo me había trazado como meta. Sí llegó mi padre el otro día, así que como digo, eso me marcó a fondo. Otra cosa, en mi misma cuadra, tuve la experiencia de lo que recién decía don Ulises. Había una industria que fabricaba parabrisas de vehículos, y esa industria venía siempre a visitar a los trabajadores un activista socialista que todos sabíamos que era un activista, que no era de acá, pero lo conocíamos y los instigó a que se tomaran la industria. Se la tomaron, entonces haciendo uso de este resquicio, ¿no es cierto?, de los interventores y todo eso que la industria no fabricaba, qué sé yo. Bueno, nombraron un interventor, el interventor venía todos los días en la mañana y estaba como media hora y se iba y quedaban los trabajadores libres y se dedicaban a jugar a la pelota, a embriagarse. Eso era lo que hacían, digamos. No era que la industria era para que los trabajadores trabajaran. Y la otra experiencia que me tocó también en esa época, también en mi misma cuadra había una gran empresa de camiones. De hecho, una de las personas que trabajó ahí es padre de un abogado que es colaborador de la multigremial, así que es una persona conocida. Para el paro de octubre vinieron a intentar, digamos, sacar los camiones que estaban parados, todos ahí, digamos, es un gran terreno y ahí estaban los camiones detenidos, pero los choferes, como sospechaban que iba a pasar esto, le sacaron algunas piezas a los camiones, por lo tanto no pudieron llevárselo y tuvieron que volver al día siguiente con tractores a sacar los camiones y, y vinieron, fue impresionante, empezó a llegar gente de cualquier parte que nadie lo conocía y todos venían con un diario enrollado debajo del brazo. Pero resulta que adentro del diario obviamente había una luma. Esa era eran todos, digamos, grupos de choque, Partido Socialista Comunista. Encabezando esa requisición vino el diputado tan conocido, ¿no es cierto?, Mario Palestro, el bigotudo, socialista. Mi madre estaba en la puerta de la casa viendo cómo se llevaban los camiones a la fuerza, digamos, con estos tractores, y viene Mario Palestro e increpa a mi madre, le dice, ¿qué miras, vieja momia zapa? Tal cual. Mi mamá no dijo nada, pero a mí me hirvió la sangre, como me hierve todavía hasta el día de hoy, me hirvió la sangre y lo encaré. Y le dije yo,
ladrones, corruptos, le dije todo lo que se me ocurrió, ninguna grosería, pero el viejo quedó sorprendido porque yo era una cabra, o sea, eso es el año 72, yo estaba en el colegio. Así que esas fueron como mis experiencias previo al 11 de septiembre, ¿ya? Bueno, ahora, después de eso yo entré a la Universidad Católica en el año 1973, un año histórico, y a mediados de año estábamos, cerca de los días previos al 11 de septiembre, estábamos en paro, porque la FEUC, Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en ese tiempo, por supuesto, está en las manos gremialistas, estaba Javier Leturia, digamos, era uno de los dirigentes en ese tiempo. Entonces, se decidió que los mineros que marcharon, ¿no es cierto?, en esa histórica marcha desde Rancagua, digamos, ¿no es cierto?, que marcharon hasta Santiago, y con todo lo que conlleva el cruce del puente, el histórico cruce, que hay muchos testimonios al respecto. Bueno, ellos llegaron a la Universidad Católica, a la Casa Central, y ahí se les acogió, ¿ya? Así que por eso nosotros, los estudiantes de la Universidad Católica, estábamos en paro. Así que el día 11 de septiembre yo estaba en la casa y no tenía clase por eso mismo, y una vecina viene a avisar que hay algún movimiento, que alguna información están dando en la radio cooperativa. Ya, bueno, ahí nos impusimos de lo que estaba pasando, y mi padre, antes de que nadie hiciera nada, mi padre va a buscar una escalera, se sube arriba del techo y pone la tremenda bandera que teníamos nosotros en ese tiempo. Fue el primero que lo puso, que cuando todavía estaba esto recién comenzando. Y me acuerdo que mi mamá incluso lo retó porque le dijo, imagínate, se da vuelta la tortilla y nos vienen a quemar la casa los comunistas. Pero mi papá le dijo, no, es que esto es histórico, esto es ahora o nunca. Así que ese fue en ese momento. Bueno, después transcurriendo, ¿no es cierto?, el día, el momento, la gente empezó a, a comunicarse la noticia. La gente que tenía negocio nos dijo, le avisó a sus clientes, vamos a cerrar, digamos, así que tenemos algo de pan, así es que aunque era el pan con afrecho, pero mal que mal era pan. Entonces, qué sé yo, vamos a vender vamos a cerrar la cortina cuando se termine, así que bueno, los más conocidos fuimos a comprar, qué sé yo. Yo me acuerdo que empezó a escasear el agua, porque toda la gente empezó a decir, sí, hay que juntar agua, porque a lo mejor pasa algo, se corta el agua. Así que eso fue. Y por último, la mayoría de los vecinos de mi cuadra, yo vivo en la comuna de San Miguel, éramos contrarios al gobierno de Allende, era muy poca la gente que era partidaria de Allende. Y había algunas personas en una casa donde eran dueños de unas micros, y ellos habían guardado, una señora, una vecina, había guardado botellas de champaña pensando que en algún momento este gobierno nefasto iba a caer y ahí íbamos a celebrar. Bueno, y así lo hizo, sacó sus botellas y todos tomamos me acuerdo, con la misma botella, incluso yo que no tomaba, pero un trago porque la alegría era enorme. Después vino el bombardeo de La Moneda, ¿no es cierto? Y eso fue tremendo, o sea, fue una experiencia, es como si sintiera, digamos, el paso de los aviones ahora y la emoción que sentíamos cuando los roques impactaban, digamos, la moneda. Y cuando, bueno, antes de esto, previo a esto, eh, tengo grabada en mi cabeza la voz del almirante Patricio Carvajal, ¿no es cierto?, que fue aquel que leía los bandos, y eso fue realmente, no sé, no hay palabras para describirlo, una muestra entre alegría, esperanza, no sé, paz, no sé, es algo muy difícil de escribir. Bueno, ustedes todos, yo creo que los que lo vivimos, sabemos de qué estamos hablando. Así es que esa fue, como digo, la experiencia ese día. Después de ese día hubo una tranquilidad enorme, todo el mundo con ganas de trabajar, con ganas de retomar las cosas, con ganas de retomar la rutina, pero era como haber nacido de nuevo. Ya no está, yo había un supermercado cerca de mi casa, entonces cuando repartían cosas, venían los tipos de la noche, el día anterior, a dormir acá a la calle, para
digamos, acaparar cosas y venderlas en el mercado negro, que a nosotros mismos vecinos nos vendían, qué sé yo, a 4 o 5 veces los productos, entonces era un infierno. Así que fue como digo, que nos sacaron, no sé, algún tremendo peso, un enorme peso de encima. Así que fue impactante. Ahora voy a ir a mi tercera parte de exposición, que es, digamos, lo que ocurrió posteriormente al 11 de septiembre, del gobierno militar. Yo ya estaba, bueno, estudié en la universidad, después seguí estudiando, saqué mi carrera, ¿no es cierto? Y ¿qué pasó? Había una enorme cantidad de gente. Yo estudié, digamos, estaba en el campo de San Joaquín, donde estaban las escuelas grandes como ingeniería, que era la más grande. Y ahí fue un clamor de los estudiantes y de los profesores inaugurar un busto a Augusto Pinochet y ponerlo en el patio de la Escuela de Ingeniería. Así que uno de los profesores, que era bien movido, digamos, organizó toda esta ceremonia, que fue muy concurrida. eh, fue, Pinochet fue ovacionado. Yo, por supuesto, fui, y estaba el patio de ingeniería lleno, y me acuerdo que cuando entra Pinochet fue una ovación increíble, todos se pararon, estudiantes, profesores, todo, una ovación increíble cuando él llegó. Ya habló, qué sé yo, se inauguró, se descorrió el velo que tapaba el busto, etcétera. Y yo, bueno, la verdad es que siempre he sido bastante audaz, entonces se me metió en la cabeza que yo tenía que ir a saludarlo allá a la primera fila, aunque yo no estaba en primera fila ni mucho menos. Así que me tracé un plan en la cabeza de por dónde iba a pasar para ir a tal o cual parte, entonces yo acorté camino por otro lado y bueno, iba con su guardia, por supuesto, y yo le salí al paso, le salí al encuentro, al frente, o sea, estuvo obligado, me saludó, sus ojos azules, eso no lo voy a olvidar nunca, y le di un tremendo apretón de mano y él me dio un enorme beso en la mejilla. Así que imagínense el recuerdo impactante de eso, o sea, fue una experiencia muy bonita para mí, muy bonita. Eso fue la experiencia que tuve con él. Después de eso, bueno, pasaron los años y empezó el tema empezaron a llegar gente del extranjero, especialmente de Francia, empezaron a llegar eh, doctores en física, en matemática, en química, eso, bueno, las áreas que me correspondía a mí saber. Incluso varios de ellos eran miembros del Comité Central del Partido Comunista, o sea, de ese nivel. Y yo vi cómo ellos llegaron, digamos, con claras instrucciones de empezar a organizar las protestas en las universidades, que fue lo que motivó, digamos, todos estos movimientos a las protestas de los años 80, de la segunda mitad de los años 80. De hecho, incluso adentro de la misma universidad, me tocó ser testigo, digamos, de cómo uno de estos personajes protegía a una persona al frente, Manuel Rodríguez, que era, obviamente no era un estudiante, que iba con unos maletines, y desde el baño de los profesores de mi facultad se lanzaban panfletos, digamos, alusivos, panfletos del frente. Así que eso fui testigo porque yo estaba ahí mismo, o sea, la verdad es que a mí también me pasaron cosas, me hicieron, un día voy a subirme al auto para venirme a mi casa con mi pololo, y resulta que encuentro los 4 neumáticos reventados con unos punzones, o sea, no, no me podía mover casi en el auto. Y llegamos a rastras a una servicentro que había como a 2 cuadras de ahí. O sea, había una cuestión bastante violenta, no vengan a decir ahora que en las universidades eran perseguidos los de izquierda. No, no es cierto, y era la Universidad Católica, igual había mucha gente izquierda muy violenta. Y empezaron a aparecer los activistas, empezaron a organizar las protestas, se cortaba el tránsito en Vicuña Maquena, eh, época, por ejemplo, en que Jocelyn Holt era dirigente de la FEUC, el José Tomás. Y me acuerdo que él, digamos, trataba de calmar los ánimos, qué sé yo, y la misma, bueno, era demócrata cristiano, era opositor a Allende, pero era un gallo más o menos tranquilo, no quería cuestiones violentas. La verdad es que no les importaba a los encapuchados, la misma historia de ahora.
los encapuchados, las barricadas y todo eso. Bueno, eso fue en esa época. Así fue como empezaron, digamos, a tomarse las universidades, a tomarse las facultades y a empezar a concientizar y a ganar la batalla cultural que la ganaron, digamos, en ese momento ya empezaron. Bueno, una experiencia, una anécdota que voy a contar que en realidad no creo que hayan muchas personas a las que le haya pasado esto. Era una de estas grandes protestas de los años 80 en que no había, se suponía que no había clases, nada, pero bueno, yo iba igual, yo iba a hacer clases y hacía clases y pasaba materias más difíciles esos días, para que los que no fueran se jodieran. Y después preguntaba en la prueba las mismas cosas que había visto en esos días. Entonces me decían, pero esto, ¿de dónde? ¿Qué sé yo? Si tú lo vi tal día, que tú no viniste ese día. O sea, así. Bueno, ese día veníamos de vuelta, no había locomoción, poca locomoción, veníamos de vuelta en mi auto con dos profesores y una secretaria. Y de Vicuña Maquena tomo departamental y me encuentro con que está lleno de barricadas, lleno de humo, de neumáticos quemándose, lleno de estos rollos como de alambre, todo quemado, negro, así calcinado y, y se veían como, no sé qué cantidad de gente serían, yo creo que deben haber sido unos 2000 gallos entre encapuchados y gente que estaba en los disturbios. Entonces mi primer impulso fue retroceder porque dije yo cómo me voy a meter ahí. Y en eso llega un camión del ejército lleno de militares, se bajan, se instalan en la calle departamental, toman posición. Y en ese momento yo con una audacia que no sé de dónde saqué, la verdad, que ahora digo, ¿cómo puedo haber hecho esa locura? Bueno, apreté el acelerador miércoles y empecé a sortear los obstáculos, sorteé todas las barricadas, eso más o menos el trayecto fueron como 2 cuadras, 2 cuadras y media, entre medio de la turba de tipos que quedó inmóvil, porque cuando vieron bajarse, por eso fue lo que se me ocurrió a mí, vieron bajarse a los soldados con armamento de guerra y tomar posesión, ninguno se atrevió a tirar ni media piedra, ni a decir nada. Y nosotros pasamos y después de ahí, la verdad es que los que venían conmigo en el camino, en el auto, yo creo que deben haber quedado tan traumados que no emitieron ni una sola palabra el resto del camino. Y llegamos acá donde yo no los dejé para que se bajaran y quedaron impresionados. La verdad es que yo no sé cómo puedo haber hecho eso, pero no sé, sentí una seguridad tan grande de que los militares estaban ahí y que nos iban a defender y que no nos iba a pasar nada. Y esa certeza me hizo ser, digamos, tener la seguridad y actuar de esa forma tan fría que logramos salir de ahí y en realidad era una situación que podría haber sido brutal. Bueno, eso respecto a experiencias que me tocaron, como digo, vivir. Ahora, yo estaba retirada mis cuarteles de invierno, ¿no es cierto? Lo mismo que muchos de ustedes. O sea, les voy a decir lo siguiente, o sea, nosotros fuimos protagonistas, en cierto sentido protagonistas. Bueno, yo tuve la suerte que en la universidad conocí al general Pinochet, en ese encuentro que tuve, fui alumna de Jaime Guzmán, en un curso que tomé con él, que terminé con un 7 final, y también conocí y estuve en el encuentro del Papa Juan Pablo II, cuando visitó la Universidad Católica. Así que esos fueron como, digamos, unos encuentros con personajes históricos. Y a ustedes les tocó con mayor razón, digamos, algo más contingente, más directo. Entonces fuimos protagonistas de la época, de lo que nos tocó vivir, la primera derrota que sufrió el comunismo en Chile. Y paradójicamente, ahora nos está tocando vivir la misma experiencia y resulta que volvemos a ser nosotros los protagonistas de esto, porque la gente, digamos, los nuevas generaciones de militares, pongámosle, las nuevas generaciones de profesores o de qué sé yo, de profesionales, no están ni ahí, o están en contra, o están involucrados, o por lo menos no quieren complicarse la vida. O sea, yo creo que es un llamado histórico, o sea, volvemos a ser nosotros con bastantes años más convocados a esta lucha, y creo que es
la verdad, a lo mejor es exagerado lo que voy a decir, pero creo que es un regalo. De nuevo, a mi edad, estar en esta parada, por decirlo así. Yo creo que es un regalo y que tenemos que estar a la altura y sentirnos orgullosos de lo que la patria nos convoca. Así que por eso, contenta de compartir con ustedes. Yo sé que ustedes todos están muy motivados y por eso me agrada tanto este grupo, porque somos todos muy comprometidos. Así es que, bueno, esa es mi experiencia. Así que un abrazo a todos y sigamos adelante y tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer de nuevo.